En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Así la carta a los Hebreos en su capítulo 1. La tarea prioritaria de la Iglesia, nos dirá Benedicto XVI, es alimentarse de la palabra de Dios para hacer eficaz el compromiso de la nueva evangelización, del anuncio en nuestro tiempo. Hoy es día de Viernes Santo, día de la hora de la Divina Misericordia. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y también la hora de la fe confesada, como la del centurión. Realmente, este era Hijo de Dios. Viernes Santo, momento privilegiado para meditar la pasión del Señor y escuchar en el silencio la voz de Dios, contemplando estremecidos la cruz desde la que habla el Hijo de Dios. Viernes Santo, tiempo para escuchar, para ver y hasta para tocar con sumo respeto a quien, como consecuencia de su encarnación, no solo está presente en sus sacramentos, singularmente en la Eucaristía, sino que se deja incluso representar en imágenes sagradas. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Abramos, pues, los oídos del alma, porque Dios habla realmente en Jesucristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
7 veces, Señor, 70 veces 7. No lo entiendo, Jesús, no lo entiendo. A veces es tan grande la injusticia, hay tantas razones para no perdonar, pero tú encuentras la razón, siempre la encuentras. No saben lo que hacen. Pero, Señor, sí lo saben, se ríen de ti, ridiculizan tu obra, saben mejor que tú los cometidos del verdadero Mesías. Ellos ponen las condiciones. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Si eres el Cristo, baja de la cruz y creeremos en ti. Cómo se parece a la gran tentación, a la de siempre, la que sufriste recapitulando la tentación del hombre de todos los tiempos. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan panes. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que los ángeles te protegerán. No queremos el camino marcado por Dios para salvar al hombre. Nosotros sabemos uno mejor, el que Pedro, y en él estamos representados todos, quiso para ti. Lejos de ti, Señor, el camino de la cruz. Apártate de mí, Satanás. Piensas como los hombres, no como Dios. Hoy como ayer, los hombres te seguimos marcando la pauta de cómo ha de ser el verdadero Mesías. Te confrontamos, te discutimos, te corregimos, una y otra vez te decimos cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nos sentimos por encima de ti, de tu iglesia, de tu vicario, y sin rebozo alguno te decimos lo que sí y lo que no. Y en el colmo de nuestro cinismo, reconocemos tu incapacidad para proyectarte en el tiempo. Pretendemos ser nosotros los auténticos intérpretes de tu persona y tu doctrina, invalidando y rechazando la autoridad que tú mismo has depositado en tu iglesia. Perenne presencia tuya para el hombre de todos los tiempos. ¿Y no saben lo que hacen, Señor? Un pobre hombre que carga con el dolor de los demás. Muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Triturado por nuestros crímenes, nuestro castigo saludable cayó sobre él, nos dirá Isaías. Un pobre hombre que habla de abnegación, de obediencia, de amor. No es modelo para un hombre endiosado, autosuficiente, realizado, libre, de un hombre que en sus logros ha superado la esclavizante dependencia de un ser superior, Dios, porque Él es Dios. Él y solo Él decidirá cómo ha de ser ese Dios, satisfacción para su ser espiritual, también sometido a su ser inteligente. Padre, no saben lo que hacen. Jesús sí que lo saben. Hace poco has escuchado su libre elección. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado Cristo? A Barrabás, hijo del Padre. Dos hombres, la misma misión, salvar al hombre, pero de una manera muy diferente. Un Mesías que acaudilla una lucha que promete libertad y su propio reino. Un misterioso Jesús que anuncia la negación de sí mismo como camino hacia la vida. Jesús de Nazaret, el Hijo de María, no tienes oportunidad. Optamos por lo racional, un mundo planificado y organizado en el que Dios pueda ocupar un lugar, pero como mero asunto privado, sin que interfiera en nuestros propósitos esenciales. Definitivamente, adoramos el bienestar y la planificación racional. A solo Dios adorarás.
Y el Padre, ¿no tenéis su palabra permaneciendo en vosotros?, le decía Jesús a los fariseos en uno de sus múltiples confrontamientos, porque al que ha enviado no lo creéis. Vosotros no tenéis el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su nombre propio, que coincida con vuestro propio modo de pensar, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podéis creer recibiendo gloria unos de otros y no buscando la gloria que viene de solo Dios? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oración asombrosa, petición sublime, amor inconcebible. No saben lo que hacen. Vosotros, dirá San Pedro en una de sus primeras intervenciones, renegasteis del santo y del justo y pedisteis el indulto de un asesino. Sé que lo hicisteis por ignorancia, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, consecuencia que saca San Pedro, arrepentíos y convertíos. Padre, no me conocen, no te conocen. Padre, perdónalos para que te conozcan y puedan acceder a la vida, la eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y el apóstol San Pablo en Timoteo, pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Pobre humanidad ignorante. Explosiva combinación, la docta erudición de un saber que se cree autosuficiente y por lo mismo la profunda ignorancia de una impotencia radical de un no alcanzar la verdad misma. La ignorancia atenúa la culpa, pero no es una causa eximente, porque revela al mismo tiempo dureza de corazón. Una verdadera tortura. ¡Qué consolador! Que hayas puesto la ignorancia como motivo para pedir nuestro perdón. Con ello nos has abierto una puerta que puede llevarnos a la conversión. Jesús, solo una cosa más. ¿Cómo puedo yo, como tú, perdonar 70 veces 7? Estoy tan herido. Escucha, 7 palabras, solo 7, para que aprendas la ciencia del amor, la ciencia de la manera de ser de Dios, la ciencia del perdón. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Dos hombres, dos actitudes ante la misma experiencia. No es una experiencia nueva para la humanidad. Adán, si pecas, morirás sin remedio. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Uno de ellos se une al escarnio general, aquellos que se ríen de la salvación traída por Cristo. Se ríen de su persona, se ríen de su obra, desprecian su cuerpo místico, desprecian su cuerpo eucarístico. La Iglesia, los sacramentos, no son suficientes para sus ansias de eternidad. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Pero no, ellos conocen un camino mejor. Así pues, la carta a los hebreos en este texto durísimo, así pues, teniendo libertad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, porque si después de haber recibido el conocimiento de la verdad pecamos deliberadamente, ya no quedan sacrificios por los pecados, sino solo la perspectiva pavorosa del juicio y del furor del fuego. Al que viola la ley de Moisés lo ejecutan sin compasión. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá quien pisotee al Hijo de Dios, profane la sangre de la alianza que lo consagra y ultraja al Espíritu de la gracia? Terrible caer en manos del Dios vivo. Carta a los Hebreos en su capítulo 10. Sumando injusticia a injusticia, pretenden llegar al justo por un camino distinto y mejor que el de la misericordia crucificada. Se sienten fuertes, uniéndose a las insolencias del mundo y coreando su blasfemia. Les promete placas y coronas conmemorativas que inmortalizará su memoria para siempre. Desgraciados, ¿qué es el para siempre del mundo frente a la eternidad de Dios? Jesús, merezco lo que sufro porque he pecado. Le toca el turno al otro, a Dimas, la inteligencia del humilde, el brillo de la verdad. Jesús, poco me importa el aplauso de los hombres. Para mí lo de menos es que me juzguéis vosotros, dice San Pablo, mi juez es el Señor. Poco me importa que el mundo no me recuerde como uno de los suyos, de los que en su insaciable búsqueda de honras y honores se sumaron a los que robaron su gloria a Dios, los que por respeto al que dirán no hincaron su rodilla ante su Creador y Señor, y optando por la gloria y honra que el tentador ofrecía, sucumbieron eternamente, adorando al Padre de toda mentira, al mentiroso desde el principio. Jesús, no soy oportunista, no piso la cabeza del caído aprovechándome de la injusticia para mi propia exaltación. Jesús, en este momento sublime, Dios y yo, me abrazo con amor al desprecio y el dolor merecido por mi pecado, y aun sintiendo la necesidad de este mi padecer, sé de mi radical impotencia para conseguir el perdón. Pero Jesús, he oído tu oración, perdónalos. Yo sé que Él siempre te escucha, porque siempre has hecho lo que Él quiere,
sé varón de dolores. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como botín una muchedumbre. Él tomó el pecado de los que son muchos e intercedió por los pecadores. Tú, la inocencia suma, por siempre obediente, eres autor de salvación eterna para todos los que te obedecen. De esta manera has instaurado el reino, mejor, el reinado de Dios, que es amor. Has traducido el amor fontal en amor misericordioso, haciéndote miseria con nuestra miseria. Yo en ellos y tú en mí, de modo que el mundo sepa que los has amado a ellos como me has amado a mí. El Padre me perdona, perdonándome en ti. Jesús, tú eres el reino, tú eres el Rey. La cruz, tu excelso trono, desde donde atraes a todos a ti. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En mis oídos el eco de tu voz. No muchos días después, el hijo menor se marchó a un país lejano, derrochó su fortuna viviendo perdidamente. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello, cubriéndole de besos. Señor, si quieres, puedes. Compadecido lo tocó, diciendo: quiero. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre, que es amor. Estarás conmigo en el paraíso. Es la imagen de nuestra esperanza. Jesús, oyéndote, tengo la certeza consoladora de que la misericordia de Dios está ahí, hasta el último instante. La certeza de que a pesar de una vida equivocada, la plegaria que con sinceridad implora tu bondad siempre es escuchada. Tú que escuchaste al ladrón, también a mí me diste esperanza. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre.
Ay, madre, no me atrevo a hablar, no me atrevo a mirar. Solo el silencio más profundo puede en su sigilo acercarse para no mancillar esta imagen. Stabat Mater dolorosa junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía. ¡Ay, dolor, dolor, dolor por mi hijo y mi Señor! Decid, hombre, que corréis por la vía mundanal, decidme si visto habéis igual dolor que mi mal. Y vosotras que tenéis padres, hijos y maridos, ayudadme con gemidos, si es que mejor no podéis. ¡Ay, dolor, dolor, dolor! El hijo, la madre y el hijo. Por un momento, el espantoso ruido del pavoroso calvario se ha vuelto silencio. Una burbuja de vacío. ¿Quién se atreverá a borrar algo de la escena? Una lágrima, una gota de sangre y sudor, un suspiro. Todo medido, todo perfectamente medido desde lo eterno. Todo aceptado, porque Él es amor. Él es el incomprensible amor. En todo este monumental atropello, una sola razón, el amor. Mejor, una sin razón. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien, y seréis hijos del Altísimo. Señor, ¿qué es el amor? ¿Quién es el amor? En su muerte en la cruz, nos decía Benedicto XVI, se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Deus caritas est. Dios es amor. Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. El cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Hermano, no te dejes engañar. ¿Quieres vivir el amor? No separes tu mirada del crucificado. Oh insensatos Gálatas, San Pablo, ¿quién os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos presenté a Cristo y este crucificado? Tan insensatos sois. Empezasteis por el Espíritu para terminar en la carne. Señor, has pedido que se me perdone porque no sabía lo que hacía. Jesús lo sabía. Optaba por mi voluntad sobre la tuya, mi capricho sobre tu querer. Pecaba. Pero Jesús, lo que no sabía es lo que tú me amas. Hablar de la madre es pensar en el amor. No en balde has dado a la mujer y al amor la misma definición en la santa palabra, la ayuda adecuada. Este silencio fascinado ante el asombro del amor en el que me ha sumergido me permite escuchar. El que tenga oídos, que oiga. El que quiera abrirse a la verdad, el que desde la propia humildad quiera asumir el riesgo de la verdad, escuche atento a la verdad encarnada. Jesús habla. Mujer,
Se dirige a María, con aquella solemnidad con que aplazara su petición en aquel su primer milagro en Caná. Ella lo recuerda perfectamente. Ha guardado y meditado tanto las palabras de su hijo en su corazón. Era ambiente de bodas, agua en vino. No, no era una simple transformación, hay algo más, un salto de calidad. Ahora entiendo tus palabras, hijo mío. Me hablabas de tu hora, la del amor extremo. También me dijiste, mujer, multisecular eco de la gozosa exclamación de nuestro padre Adán al reconocer en Eva su pareja esponsal, la que sería madre de todos los vivientes. Se llamará mujer. Un salto de calidad, una mística unión esponsal. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia, nos dirá San Pablo en los Efesios. Una madre, un nuevo engendrar para la vida, María, la Iglesia. Mujer, mira, es tu hijo. Juan calla, observa, teologiza. El discípulo amado. ¿Cuántos amados que quieren ser también tus discípulos? Juan no es solo, no está solo, es una personalidad corporativa. Tu hijo, mujer, es la Iglesia. Soy yo, madre de todos los que viven, madre del cuerpo místico del Cristo total. Juan calla, observa, teologiza. Mira, es tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Traduzco literalmente, la acogió como algo propio entre sus propias cosas, la acogió en su más íntimo contexto de vida. También al discípulo se le da un nuevo hogar, la madre que cuida de él y de la que él se hace cargo. Juan teologiza. Y en el hecho humano concreto, la preocupación de un buen hijo por la soledad de su madre quiere ver más allá. Ve a María, la madre, y abarcando todos los tiempos, la Iglesia esposa y madre. También en el discípulo esta doble visión. Juan, el predilectamente amado, y a todo aquel verdadero discípulo en la comunión de amor con el Señor, se le confía la mujer, María, la Iglesia. Jesús, déjame también a mí escuchar tu última voluntad. Esa última palabra que recogemos ávidamente de los labios moribundos de alguien que amamos de corazón. Palabra que sintetiza toda una vida y representa todo un programa de acción futura, endinamizado por ese último hálito de vida, donde recibimos todo el contenido del corazón de quien bien nos ama y deposita su testamento en nuestras manos con toda devoción. A mí, que aunque indigno, también quiero ser tu discípulo por sentirme amado. Y luego dijo, hazte hijo de María, sé hijo de la Iglesia.
Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, no es un grito cualquiera de abandono. Jesús está recitando el gran salmo del Israel afligido. Estás asumiendo todo el tormento de todos los hombres que sufren por el eclipse de Dios, provocado por el pecado. Todo cede, todo huye. No hay más que abandono lacerante. En esta noche del espíritu y de los sentidos, en este vacío del corazón, tu alma, Jesús, insiste en orar. La tremenda soledad de tu corazón se hace en ti invocación a Dios. Oración del dolor, del abandono, de la impotencia abismal, del pecado. En tu angustia oras. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. También el gran Salmo 22 es un grito en el extremo del tormento y al tiempo certeza de la respuesta divina, certeza de la salvación. La angustia extrema en el hombre, la desilusión, la decepción, el fracaso, provocan en el psiquismo humano la necesidad de la compensación, el resarcimiento mediante la caricia afectiva, la comprensión, el abrazo. El hombre lo busca como tabla de salvación, pero busca mal. Una vez más vuelve a demostrar el desordenado apego a sí mismo, buscándose en el otro a sí mismo. Jesús, tu salir de ti mismo es total. En tu radical abandono no buscas más compensación que la de que se cumpla la voluntad del Padre. Por eso conviertes tu dolor en oración. Hágase tu voluntad. Y fue escuchado por su obediencia filial. ¿Dónde habrá un abismo tal que desde él no se pueda gritar al Padre? ¿Dónde una desesperación que no se pueda convertir en oración?
Gracias una vez más, Jesús. Llevar tú ante el corazón de Dios el grito de angustia del mundo atormentado por la ausencia de Dios, asumiendo su tormento, su desamparo. Jesús, lo has transformado. Como nos decía en el mismo texto que leíamos antes, el Benedicto XVI, a partir de la cruz y la resurrección, se hizo claro para los cristianos lo que había ocurrido en la escena del bautismo de Jesús. Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad. El bautismo de Jesús se entiende así como compendio de toda la historia, en que se retoma el pasado y se anticipa al futuro. Él ingresó en los pecados de los demás. Es el descenso al infierno, no solo como espectador, sino compadeciendo. Y con un sufrimiento transformador, convirtiendo los infiernos, abriendo y derribando las puertas del abismo. Es el descenso a la casa del mal. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La lucha con el poderoso que tiene prisionero al mundo. Y cómo es cierto que todos somos prisioneros de los poderes sin nombre que nos manipulan. Jesús puede asumir toda la culpa del mundo, sufriéndola hasta el fondo, al descender en la identidad de quienes han caído. Cargó con nuestros pecados. Esta lucha es la vuelta del ser que produce una nueva calidad del ser. Consecuencia, nuestro bautismo es una participación en la lucha transformadora del mundo emprendida por Jesús en el cambio de vida que se ha producido en su descenso y ascenso. Me hará vivir para Él, mi descendencia lo servirá. Así concluye el Salmo. Padre, ¿por qué? ¿Para qué? Es el grito del justo que sufre en el mundo, ante un Dios que aparentemente calla, que no interviene para salvarlo. Dolor de todos los que sufren las consecuencias terribles de la injusticia, del cinismo, de la autosuficiencia, de la ceguera de la razón, en definitiva, del pecado. Pero Dios no deja de lado su justicia. Si alguien se niega a la vida eterna, no la tendrá. El pecador morirá para siempre por su pecado. El que crea se salvará y el que no crea se condenará. Pues los dones de Dios son irrevocables. Somos libres, con libertad psicológica y libertad moral. ¿Puedo optar por el pecado? De hecho, sí, libertad psicológica. ¿Debo? No, libertad moral. Ser libre es poder ser lo que soy, y soy semejanza a Dios. Optar por algo que no es Dios, que no es su voluntad, es dejar de ser libre. No estoy hecho para algo distinto que Dios. Vosotros, decía Jesús a los judíos, sois esclavos de vuestros pecados. Pretender identificar la libertad psicológica con la moral, como hoy se hace, legitimando todos los caprichos del hombre, esclavizado por el relativismo, pretendiendo dar por válida nuestra elección sobre el bien y el mal, nos regresa al tiempo primero, donde la elección libre del hombre lo hermanó con la muerte, lo que no es Dios. Dios, por justicia, respeta mi opción. Pero Dios, y esto es su amor, nunca dejará de ofrecernos el remedio más eficaz. Ha realizado su justicia en Cristo Jesús.
cargando sobre sí mismo la muerte del pecador. Dios ama tanto al hombre que, haciéndose hombre él mismo, lo acompaña incluso a la muerte y de este modo reconcilia la justicia y el amor, por darle al pecador todas las posibilidades de salvación y de vida, por ser con nosotros, aun en nuestro desvarío. Dios llega a ponerse contra sí mismo al entregarse a la muerte en su Hijo, locura de amor. Jesús, reconozco que tu sufrimiento es una pasión mesiánica. Esto es lo que os decía, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley, los profetas y salmos acerca de mí. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre, en su manera de ser, se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. La explicación de Jesús a sus discípulos camino de Emaús. Un sufrir en comunión con nosotros, por nosotros, un ser con que proviene de su amor. Pasión mesiánica que siempre lleva consigo la redención, la victoria, el triunfo del amor. Mi siervo justificará a muchos, a los que son muchos, es decir, a todos, porque cargó con los crímenes de ellos. Vamos a leer hoy en el cuarto cántico del siervo de Yahvé de Isaías. Expuso su vida a la muerte e intercedió por los pecadores. Hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo. Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por tu abandono. Ya jamás me sentiré abandonado. Tengo sed.
Jesús, el justo que sufre, el orante afligido, muere como ha vivido, en oración, inmerso en la intimidad con su Padre. Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Repitiendo la plegaria del desolado salmista orante: tengo sed. Tengo sed. Tengo deseo ardiente de consumar la obra encomendada por mi Padre, de apurar hasta la última gota del cáliz que mi Padre me ha dado a beber. Pedro, mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. ¿Acaso olvidas cuál es la razón de mi existencia entre vosotros? Me formaste un cuerpo, dirá la carta a los Hebreos. Entonces yo dije: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Su voluntad, cueste lo que cueste. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Es decir, la manera de ser de Dios, que es amor-entrega, en la plena receptividad del Hijo humanado mediante su obediencia. En el misterio de tu cruz, oh Jesús, veo el poder irrefrenable de la misericordia del Padre. Para reconquistar el amor de esta pobre criatura, acepta pagar un precio altísimo: tu sangre, Jesús, la sangre del unigénito. Tengo sed de correspondencia, tengo sed de amor. ¡Qué locura de amor! Pablo, ayúdame. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No quiero, Señor, dejar de mirarte en la cruz, escuchando tu deseo de mi respuesta. Decía Benedicto XVI también, lo impresionante del amor de Dios, un amor en el que eros y ágape, las dos formas del amor, lejos de contraponerse, se iluminan mutuamente. En la cruz, Dios mendiga el amor de su criatura. Él tiene sed de amor de cada uno de nosotros. En verdad, solo el amor en el que se unen el don gratuito de uno mismo, eso es lo que llamamos el amor ágape, y el deseo apasionado de reciprocidad, ese es el amor eros, infunde un gozo tan intenso que convierte en leves incluso los sacrificios más duros. Ahora podemos entender por qué tanta religiosidad vacía, tanto supuesto proceso de fe que no concluye en una verdadera conversión, en una verdadera cristificación. Al considerar el amor que Dios nos tiene como mero don gratuito de sí y prescindir de su matiz apasionado que exige reciprocidad y por lo tanto respuesta por parte de la criatura libre, el don de Dios queda inoperante por no encontrar en el hombre la acogibilidad que corresponde a la criatura libre en orden a consumar el abrazo. Cristo crucificado es el lugar del abrazo de Dios al hombre y el abrazo del hombre a Dios.
¿Y qué tenemos que hacer?, decían los judíos a Jesús, para realizar la obra de Dios. Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Corramos, dirá la carta a los Hebreos, con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que inicio y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En esto sabemos que lo conocemos, dirá San Juan, que estamos abrazados existencialmente a Él, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad, que es Jesús, no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Es la experiencia de los santos. Un domingo, cuenta Santa Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús, mirando una estampa de nuestro Señor en la cruz, me sentí profundamente impresionada por la sangre que caía de una de sus divinas manos. Sentí un gran dolor al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla. Tomé la resolución de estar siempre con el Espíritu al pie de la cruz para recibir el rocío divino que goteaba de ella, y comprendí que luego tendría que derramarlo sobre las almas. También resonaba continuamente en mi corazón el grito de Jesús en la cruz: tengo sed. Estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo. Quería dar de beber a mi amado, y yo misma me sentía devorada por la sed de las almas. Ardía en deseos de arrancarlas del fuego eterno. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria, cansado del camino. Se sentó. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria y Jesús le dice: dame de beber. Oh maravilla del amor de Dios, que en su conmoción salta desde lo eterno, encarnándose en su verdad y abajándose hasta la cruz. Participa el don de su Espíritu para desposarse con la criatura. Encuentro fortuito, planificado en su providencia desde toda la eternidad. Tiene que solicitar el agua de la pecadora para que ésta, abierta, se disponga a recibir el agua que salta hasta la vida eterna. Sacia mi sed, samaritana, quitando tus adulterios. Abre tu corazón al espíritu de amor. Ardo en deseos de ser correspondido. Déjate atraer y acepta mi amor. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y Él te daría agua viva. Pide de beber y es Él mismo quien promete el agua. Jesús, te presentas como quien tiene indigencia, como quien necesita y espera algo, y prometes abundancia como quien está dispuesto a dar sin medida. Uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Bautismo y Eucaristía, salió la Iglesia. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. Nos implicamos
en la dinámica de su entrega. Abriremos nuestro corazón a los demás, reconociendo las heridas infligidas a la dignidad del ser humano, a luchar contra toda forma de desprecio de la vida y de explotación de la persona, a aliviar los dramas de la soledad y del abandono de muchas personas. Y el Rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Señor, dame de beber para que yo pueda saciar tu sed. Está cumplido. Todo en su perfecto acabamiento. Tetelestai. Juan lo anuncia en su prólogo de la Pasión. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, hasta el acabamiento más perfecto. La perfecta obra de amor como un servicio. Se levanta de la cena y tomando un lienzo se ciñó y comenzó a lavar sus pies. ¿Entendéis lo que os he hecho? Un ejemplo os he dado para que, como yo os hice, también vosotros hagáis. Este extremo cumplimiento del amor en el momento de la muerte, la entrega total, la salida de sí exhaustiva, el amor en su forma más radical. Jesús, has cumplido tu dura misión. No es fácil revelar el amor de Dios a un hombre que ha perdido ser su imagen. Un hombre que en su infantil terquedad no quiere ser abrazado y aupado para llegar donde quiere, pero no puede. Nadie va al Padre sino por mí. Puede, pero no quiere. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida eterna. Duro,
durísimo, explicar al hombre que su sitio en Dios es en el Hijo. A un hombre ofuscado y confundido por el Padre de toda mentira, con la pretensión de ocupar el lugar del Padre. No, no moriréis. Es que Dios, Padre, sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos, luz de la inteligencia, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Cuando su realidad de Hijo en el Hijo realiza en infinito todas sus aspiraciones, su plena participación en Dios, porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, y a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Todo está cumplido. Ya el hombre puede regresar a la casa del Padre, el camino, su camino, todo el verdad que conduce a la vida. Siendo escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero. Este es un himno que utilizamos en el breviario. Qué esfuerzos los del tentador por desviarle de su camino, siempre proponiendo nuevas vías mejores que la elegida por Dios. Quiso el Señor triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Grande será su descendencia. Quiso el Señor triturarlo con el sufrimiento. Lejos de mí, Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. Pedro, la autonomía independiente no es el camino. Soy el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, el siempre vuelto hacia el Padre, nos dirá San Juan. ¡Cuánta confusión por confundir la auténtica libertad con hacer lo que me da la gana! Cuántos bellos y convincentes razonamientos sacados de lo propio. Le decía Jesús en el famoso capítulo 8 en San Juan a los judíos: y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres, pero mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Vuestro padre es el diablo y no se mantuvo en la verdad. Cuando dice, habla de lo suyo propio. La autonomía independiente no me realiza según lo que soy. Soy imagen del Dios uno y trino, donde cada persona se realiza siendo para el otro. Una relación que las une en una misma pulsión, la del amor, cuya resultante es la vida. El hombre autónomo, independiente, un hombre construido sobre la mentira de lo que no es, su realidad es un ser contingente, autónomo, pero dependiente, no independiente. Pues vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Libertad, no libertinaje. Su resultante, un hombre en la soledad existencial,
el egolatrismo más exacerbante, un aislamiento mortal. Jesús, has cumplido hasta el final tu traspaso total a la propiedad de Dios, tu consagración, la entrega sacerdotal de ti mismo y del mundo al Padre. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Resplandece el gran misterio de la cruz. Se ha cumplido la nueva liturgia cósmica. En lugar de todos los otros actos cultuales, se presenta ahora la cruz de Jesús como la única verdadera glorificación de Dios, en la que Dios se glorifica a sí mismo mediante aquel en el que nos entrega su amor y así nos eleva hacia Él. En el Hijo que sufre por obediencia reconocemos al Dios verdadero. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué es lo que atrae de este condenado agonizante en la cruz? Ciertamente la vista de un sufrimiento tan intenso despierta compasión, pero la compasión es demasiado poco para mover a unir la propia vida a aquel que está suspendido en una cruz. ¿Cómo explicar que generación tras generación esta terrible visión haya atraído a una multitud incontable de personas que han hecho de la cruz el distintivo de su fe? De hombres y mujeres que durante siglos han vivido y dado la vida mirando este signo. Cristo atrae desde la cruz con la fuerza del amor divino que ha llegado hasta el don total de sí mismo, del amor infinito que en la cruz ha levantado de la tierra el peso del cuerpo de Cristo para contrarrestar el peso de nuestras culpas, del amor ilimitado que ha colmado toda ausencia de amor y ha permitido que el hombre nuevamente encuentre refugio entre los brazos del Padre misericordioso. Bajo la sombra de la cruz vivimos en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Jesús, misión cumplida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Mateo, Marcos y Lucas nos dicen de una gran voz. Juan, por el contrario, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Juan, que había apoyado su cabeza sobre el corazón de Cristo y había captado su conmoción en la cena, vibrando por el amor extremo, traduce la actitud y gestos de Jesús desde su sentido más profundo. Se está hablando de lo mismo. Cristo, en un impulso supremo, ratifica su entrega incondicional en las manos del Padre. El propio Juan sintetizará su seguimiento de Jesús con la fórmula: y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Nos hemos fiado de Él. Padre, es la palabra con la que rompiste el silencio de tu agonía, pidiendo mi perdón. Padre, es con la que clausuras tus 3 horas de oración, y fue escuchado por su actitud reverente. ¿Cuánto más vuestro Padre del cielo dará su Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús, tu pedagogía consiste siempre en ir por delante, hacer vida tu lección. Y cuando oréis, no parloteéis como los gentiles que creen que por su locuacidad serán escuchados. Vosotros orad así: Padre nuestro. Padre no es una simple palabra de protocolo o un mero epíteto sentimental. Es toda una actitud existencial, una forma de vida. Es asumir, experimentar y vivir mi condición filial. Es el distintivo de la auténtica oración. Jesús, tú eres el Hijo y me enseñas a ser hijo en el Hijo. Es la última palabra de tu vida terrena. Son las manos del Padre. No quedan nada más que la pupila quieta de su amor. Todo lo devuelves a quien todo te lo dio, sin garantía, sin reservas. No hace falta. El depósito está asegurado. Todos los hombres, su trivialidad, simpleza y pecado, tu misión, tu iglesia, tu cruz, tu muerte, tu madre y aun a ti mismo, todo. Ante Dios, silencio toda carne. Es el silencio de la plenitud, la paz que se sigue al orden perfecto. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti y dé la vida eterna a todos los que le has dado. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. No ha habido fracaso en el plan de Dios, ni en Dios ni en Jesús, que lo ha cumplido, tetelestai. Se sigue la paz como resultante de la aplicación del orden divino. La voluntad de Dios siempre triunfa. He aquí el secreto de la paz y de la serenidad, de verdadero gozo y alegría. Nuestras ansiedades, frustraciones, depresiones, por no conocer y vivir la ciencia de la paz. Vivir, actuar en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Es el grito secular de tantos que han seguido los pasos del Maestro. La ocurrente Santa Teresa,
que tanto corre con la intuición como con la pluma, viéndose un día toda embarrada, sentada en medio de un charco por un fatal accidente que cayó en medio de todo aquel barro, escucha las palabras del buen Jesús: así trato yo a mis amigos. La respuesta de Teresa no se hace esperar: Jesús, por eso tienes tan pocos. Teresa, en sus místicos amores, goza del abandono del crucificado y quiere expresarlo en rítmica poesía. Es completa realmente para aplicarla en nuestra vida. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y mi alma, mis entrañas y afición. Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo. Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia o devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Jesús rompe mi necedad y torpeza de corazón. Ilumina las tinieblas de mi corazón egoísta y ábreme con humildad al plan del Padre, que es amor, que trasciende en infinito mi miope visión. A Jesús lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte por todos. Convenía, esta palabra es clave, convenía que aquel para quien y por quien existe todo, llevar a muchos hijos a la gloria perfeccionado mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. Convenía, es decir, es voluntad tácita de Dios, eterna, inamovible, inalterable. Señor, entonces, ¿mi cruz es querida por Dios? No tocamos fondo. Hermanos, acercándonos al fin de esta humilde y común contemplación, sin sentirme con fuerzas para recitar el no me mueve mi Dios para quererte, permitidme que haga mías las palabras de San Pablo en su solemnísimo himno cristológico a la comunidad de Filipo. Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no tuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo y hecho semejante a los hombres, y así reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, la cruz, tu exaltación, mi exaltación en la cruz. Jesús, enséñame a amar mi cruz.
¿Qué queda, Señor? Solo la palabra sin palabra. En solo 7 lo has dicho todo. El resto, la octava, silencio. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo. Libro del Apocalipsis. Mas Yahvé está en su santo templo, silencio ante él la tierra entera. Queridísimos hermanos, vamos dentro de un momento a adorar solemnemente la cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo como testamento de la caridad divina ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros, que vamos a celebrar la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido,
Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera